Cristo Jesús había resucitado. Las mujeres habían llegado al sepulcro esperando encontrar su cuerpo sin vida. Sin embargo, en lugar de eso lograron encontrar una tumba completamente vacía. En ese momento observaron a alguien que les dio un mensaje especial. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Sobre qué trata la lección de este día? Vamos a descubrirlo mientras usted permanezca en compañía de nosotros en un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Nos da gusto que nos puedan acompañar en la última lección del trimestre. Ha sido de bendición para nosotros poder estudiar la lección con ustedes y esperamos que la última lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, porque nos habla de la resurrección de Cristo Jesús y qué más pasó con las mujeres en aquel tiempo. Y como con nosotros otra vez el pastor Kevin Alvarado. Muy bienvenido, pastor. Le agradecemos porque está con nosotros en esta oportunidad. Hemos llegado a la última lección del trimestre, ¿verdad? Nos sentimos muy bendecidos porque hemos aprendido bastante, pastor. Y gracias a Dios, pastor, que nos tiene con vida y con salud acá también, ¿verdad? El tiempo es para usted, pastor. Muchas gracias, Brian. Damos la bienvenida a nuestros amigos que en esta oportunidad nos acompañan. Es la lección número 13, estamos ya llegando al final y queremos agradecerle a usted por acompañarnos en cada oportunidad. Y bueno, vamos a iniciar nuestro último estudio de esta serie pidiendo la dirección de Dios al momento de abrir su santa palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder tener un estudio más de tu santa palabra. Queremos, Señor, aprender las lecciones que has dejado escritas para nuestra enseñanza. Solo permite que tu Espíritu Santo nos dirija en esta oportunidad para poder aprender más de ti. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les invitamos a que vayan por sus lecciones y vamos a entrar de lleno a la lección de esta semana que se titula El Señor resucitado. Veremos la victoria que tuvo Cristo Jesús sobre el mal. Y vamos a ir a nuestro texto clave que lo encontramos en el libro de Marcos en su capítulo 16 y en su verso 6, que dice de la siguiente manera: Pero él les dijo: No se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. Muy bien, pastor, son comentarios lo que hacemos, ¿verdad? Claro. No es un estudio, y también son comentarios para nuestros hermanos que nos ven desde casa y que lo puedan estudiar quizá ellos, y cuando vean la transmisión de Conexión 7 se sientan bendecidos, ¿verdad? Porque aprenden, claro, también, ¿verdad? Muy bien, pastor, esta semana vamos a estudiar la victoria que Jesús tuvo sobre el mal, ¿verdad? Fue una victoria que hasta hoy en día se recuerda porque es algo que no se puede olvidar, así ¿verdad? Veremos también qué pasó con las mujeres que vieron a Cristo Jesús por primera vez resucitado, ¿verdad? ¿Qué tanto pasó en ese momento? Lo vamos a ver esta semana, ¿verdad, pastor? Así es, claro. Entonces, iniciamos, pastor, de lleno con la primera parte que nos menciona en el libro de Marcos, en su capítulo 15, en su verso 42 en adelante, ¿verdad, pastor? ¿Qué podemos aprender en esta parte? ¿Qué regocijo hubo en la resurrección, verdad? Muy bien, acá la Biblia nos dice que las mujeres llegaron al sepulcro, ¿sí? Con la intención de poder ungir el cuerpo de Jesús. Ya no lo habían podido hacer el viernes, porque ya el sol estaba a punto de caer, entraba el sábado y era día de reposo. Entonces ellas esperan a que caiga el sol en día sábado, inicie el primer día de la semana y se acercan en la mañana del domingo para ir a ver, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús, para ir a ungirlo. Pero en lugar de encontrar el cuerpo de Jesús, lo que ellos encuentran es un ser del cielo, un ángel, que viene y les da la noticia que ellas no se esperaban. Vamos a ir a nuestra Biblia, el libro de Marcos, capítulo 16. Ellas llevaban una preocupación. ¿Cuál era la preocupación que tenían estas mujeres? Versículo 3. Marcos, capítulo 16, versículo 3. Ellas decían entre sí:
¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Cuál era la preocupación de ellas? Ir y mover esa piedra en donde estaba Jesús sepultado, ¿verdad? Versículo 4, pero al mirar vieron la piedra que era muy grande, pero ya estaba retirada. Y al entrar en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Versículo 6, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno que fue crucificado, pues ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde lo habían puesto. Ahora, ellas iban y esperaban a Cristo Jesús, todavía muerto, ¿verdad? Un difunto. Sin embargo, cuando ellas llegan se dan cuenta que Cristo Jesús había resucitado. Lo que él había profetizado, lo que él había dicho con anterioridad, pues se había cumplido. Jesús ya no estaba en ese lugar. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta de algo muy especial, y es que este día fue un día de gozo, fue un día de alegría para los discípulos de Cristo. Sin embargo, la lección nos muestra algo, ¿verdad? Que hay un recordativo especial para este evento. ¿Cuál es ese recordativo especial? La lección nos da un versículo, y vamos a ir, yo quiero que vayan conmigo al libro de Colosenses, capítulo 2, porque aquí vamos a comentar esto que realmente nos abre la mente y nos ayuda a comprender mucho mejor cuál es ese recordativo especial de la resurrección de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice la Biblia, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Versículo 10. Y vosotros, versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, al despojaros de vuestra naturaleza pecaminosa mediante la circuncisión hecha por Cristo. Versículo 12, ahí está la clave. Sepultados con Él en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Viene la pregunta, ¿cuál es ese recordativo especial entonces de la resurrección de Cristo? ¿Cuál es ese recordativo de la muerte de Cristo? Es el bautismo. Siendo sepultados con Él en el bautismo, desde el versículo 12, fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Entonces nosotros descubrimos aquí algo, que sí hay un recordativo especial para la muerte y la resurrección, especialmente de Cristo, y es nuestro bautismo. El mundo cristiano pues ha designado este día como un día de regocijo también, ¿verdad? Un día de gozo. El problema es que se ha establecido como un día de reposo, ¿sí? El día domingo, cuando en ninguna parte se ha hablado que este es un día de reposo, ¿verdad? La muerte de Jesús no lo convierte en un día de reposo, sino puede, sí, recordarse la resurrección de Cristo, no hay problema. Sin embargo, no le concede ninguna santidad a este día. Puede ser un día de recordativo, de gozo, claro, pero no de santidad. Muy bien, pastor, y también es muy importante lo que menciona, porque el mundo hoy en día piensa que el día de reposo es el primer día de la semana, ¿verdad? Claro. Y se han equivocado, y nosotros al preguntarles por qué guardan ese día, porque Jesús resucitó en ese día, dicen, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que no es así, ¿verdad? Es tan solo Jesús resucitó, ¿verdad? Pero es algo muy importante para la humanidad, porque fue la victoria, ¿verdad? Sí. De Jesús sobre el mal, ¿verdad? Así es, claro. Porque hemos escuchado tantos temas también que Satanás se estaba burlando de Jesús. Lo logré vencer, por fin lo maté, porque ese era el plan de Satanás. Ese era su gozo. Entonces él se sentía tan feliz. Pero resulta que el domingo Jesús resucita, ¿verdad? Y ahí el Satanás calla de una vez, porque ahorita entiende que no hay manera de vencer a Jesús, y la victoria de Jesús es algo que tenemos que tener presente hoy en día, y tenemos que sentir un gozo en el corazón, porque eso nos da una gran esperanza, pastor, hoy en día, que Jesús resucitó y que podemos ser salvos a través de lo que hizo, ¿verdad? Y porque resucitó también, pero muchos lo han tomado de esta manera, pastor, que mejor el domingo hago el culto porque Jesús resucitó ese día y está bien, pero la Biblia menciona que el sábado Jesús lo santificó, lo menciona desde Génesis, varios versículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? También es que
Jesús no santificó ese día, sino que fue un día de victoria, pero más no de santidad, ¿verdad, Claro, pastor? y la manera correcta de conmemorar ese día de victoria es celebrando también nuestra victoria sobre el pecado en Cristo Jesús, que es el bautismo. Así, querido amigo, si usted por alguna razón todavía está dudando, ¿será que me bautizo o no me bautizo? ¿Será que sello ese pacto con Cristo o no? Le invitamos a que lo haga, que tome ese pacto, que selle su pacto con Dios, recordando que un día Cristo Jesús resucitó, dándonos la oportunidad de recibir esa salvación por medio del bautismo. Muy bien, pastor, y el bautismo es muy importante, ¿verdad? Porque la Biblia lo menciona que debemos que bautizarnos para aceptar la muerte de Cristo, ¿verdad? Así es. Y al salir del agua resucitamos juntamente con Así Cristo. es. Muy bien, pastor, pasamos a la siguiente parte y nos dice la piedra fue quitada. También nos menciona en Marcos 16 del 1 hasta el verso 8, ¿verdad, pastor? ¿Qué podemos aprender acá? Muy bien, vamos a leer los versículos 7 y 8 y dice la palabra del Señor. Id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allá lo veréis como os dijo. Estas son palabras del varón que él ve, que ellas ven, perdón, de este ángel sin duda que vino del cielo y que les da este mensaje. Versículo 8. Y ellas salieron huyendo, dice la Biblia, del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces nosotros nos damos cuenta que con mucha razón, pues ellas tienen temor, ¿verdad? La piedra fue quitada, aparece alguien en el medio, les habla, ellas salen asustadas. Era algo que no se esperaban, era algo que quizás nunca habían esperado vivir. Sin embargo, el mensaje es real. Y aunque salen huyendo, aunque salen espantadas, ellas no pueden negar ahora que la tumba la encontraron vacía. Entonces nosotros aquí encontramos algo también. Quizás al inicio las buenas noticias pueden asustarnos un poco. Quizás al inicio, si alguno de nuestros amigos está por primera vez viendo este repaso de lección, quizás el mensaje puede causarle temor, puede causarle quizás algún rechazo, ¿verdad? Porque es lo que pasa cuando descubrimos alguna verdad nueva. Puede asustarnos, pero poco a poco vamos asimilando, comprendiendo que realmente es la verdad y luego vamos teniendo el deseo de querer compartirlo con otros. Muy bien, pastor. Y también ellas no van a decir nada porque quizá piensan que nada más lo soñaron o qué pasó. Así es. La piedra de la nada ya no está. Quien la quitó era una piedra enorme. Sí. Tapaba, era tamaño de una puerta, pero en redondo, ¿verdad? Entonces era una piedra enorme. Entonces cuando llegaron, ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Que ya no estaba, entraron y encontraron al ángel, ¿verdad? Entonces ellas se asustan y salen, pero no dicen nada. Pero ahora lo vamos a ver en la siguiente parte, pastor, porque acá no van a decir nada, pero después cuando lo van a decir no les creen. Así es. Ahora los discípulos no les van a creer. ¿Por qué? Ahora, ¿qué ha pasado, pastor, en la siguiente parte? Porque las mujeres estaban en el sepulcro, pero después que anuncian las buenas nuevas, porque es un mensaje para alegrarse, y Jesús le había dicho a sus discípulos, yo voy a resucitar al tercer día. Pero cuando las mujeres llegan y les dicen que Jesús ya no está, Él resucitó, no lo creen los discípulos. Ahora, ¿qué podemos aprender acá, pastor? Muy bien, aquí nosotros encontramos, Brian, que estas mujeres salen, ¿verdad? Muchas veces Jesús le había dicho a las personas a quienes había sanado que no fueran a contarle a otros los milagros que habían hecho en él, ¿verdad? Jesús tenía un propósito para esto y es que eso podía causar su muerte antes de tiempo. Recordamos que el tiempo de su muerte estaba profetizado allá en Daniel capítulo 9, ¿verdad? Entonces Jesús no podía morir antes, no debía apresurarse, ¿verdad? El proceso no deberían apresurarse los días, sino debían ir despacio. En su momento cuando Él muere, ahora ya la profecía se cumplió, ahora las mujeres libremente pueden ir y contar lo que han dicho, ¿verdad? Es más, a ellas se les da la comisión también de ir y anunciar, porque el ángel se los dijo, que fueran y le dijeran a Pedro, que le dijeran a los discípulos, ¿verdad? La buena noticia que había acontecido. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta cómo en un mundo en donde la mujer no es valorada, son las primeras en ser utilizadas por Dios para ser mensajeras de Él, ¿verdad? Entonces se dice también acá en nuestra lección que esos anuncios pues venían siempre de un hombre. Esos testimonios eran más creíbles de un hombre que de una mujer. Entonces tienen un poco de razón los discípulos al no creer que Jesús ha resucitado, hasta verlo por ellos mismos. Sin embargo, esto no quita que el mismo Dios haya utilizado
en primer lugar a las mujeres, Mujeres. para llevar este testimonio a los discípulos. Muy bien, pastor, y también cuando ya lo decíamos, ¿verdad, pastor? Que Dios utiliza a la mujer. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las mujeres eran muy despreciadas. Sí, claro. Cualquier cosa que decían las mujeres no les creían. Entonces no tenía un gran valor en la sociedad, ¿verdad? Pero Jesús les devuelve eso a las mujeres. Y ya lo había dicho en la Biblia en las lecciones pasadas también, que Jesús vino para devolverle lo que había perdido la mujer, ¿verdad? Así es. Entonces, pero los discípulos no le creen, ¿verdad? En esta parte, y cuando Jesús les había dicho que al tercer día voy a resucitar, pero ellos no les creen, ¿verdad? Entonces, a veces somos tan incrédulos, ¿verdad? Así es. En la iglesia también podemos ser incrédulos cuando nos dicen varias cosas de la Biblia y no las podemos creer, ¿verdad? Así Y también es. nos menciona, y usted lo mencionó, pastor, que Jesús cuando hacía milagros, y usted recordará, pastor, en las lecciones pasadas, que él curó a un paralítico, le dijo no vayas y no lo cuentes, curó a ciegos, curó a varias personas, ¿verdad? Incluso a la hija de Jairo dijo que no cuenten, Así es. pero después de la resurrección ya sí le podían Son contar. completamente libres. Incluso ellos reciben un mandato, ¿no? Que es, de ir y predicar el evangelio de todas partes. Entonces, ahora ellos obtienen esa libertad de poder ir y hablar del maestro en donde ellos quisieran con toda libertad. Muy bien, pastor. Entonces, hoy en día no debemos que guardar silencio, sino Así es. predicar de Cristo Claro. Jesús, y más ahora porque Jesús está volviendo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Muy bien. La siguiente parte, pastor, ¿qué podemos aprender en el libro de Marcos? Incluso, pastor, no hemos mencionado que ya finalizamos el libro de Marcos, capítulo 16, ¿verdad? Claro. Que finaliza, tiene 16 capítulos. Y vamos a entrar en esta parte desde el versículo 9 al 20, pastor. Muy bien, sin duda Marcos nos ha dejado muchas lecciones que podemos practicar en nuestra vida espiritual. Vamos a ir al versículo 9 de Marcos 16 y dice la Biblia: después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella es la primera persona que es testigo de la resurrección de Cristo. Seguimos con el mismo énfasis. Es una mujer. Versículo 10. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban tristes y estaban llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Versículo 12. Después Jesús apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino por el campo, ¿verdad? Y ellos fueron y avisaron a los otros, y ni aun a estos creyeron. 14. Finalmente apareció a los 11 cuando estaban en la mesa, reprendió su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Terminamos con el 15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Jesús aparece primeramente a María, ellos no creen, sin embargo al final de aparecerse a varios hombres, se aparece a los 11, con tal de decir, bueno, no hay excusas para que ahora ya no crean, ya estoy con ustedes. Y los reprende, ¿verdad? Los regaña por su falta Sí. de No fe, creían. ¿verdad? No creían en él. Entonces no era tanto porque las mujeres eran testigos, sino Jesús los reprende porque él mismo había profetizado su lo había resurrección. dicho. Entonces ellos no le están creyendo, no solo a las mujeres, sino también no le están creyendo a lo que él dijo. a lo que él dijo. Entonces ahí hay como una doble reprensión hacia los discípulos por la falta de fe. Sin embargo, de esto nosotros aprendemos que en medio de las situaciones que enfrentamos en esta vida debemos creer lo que Jesús ha dicho. A veces pareciera que es algo difícil, algo complicado de creer, sin embargo necesitamos tener la seguridad que lo que Él ha dicho lo cumplirá, lo que Él ha prometido será una realidad en nuestra vida. Muy bien, pastor, y una pregunta que nos hace la lección, nuestra incredulidad, porque a veces no tenemos fe y no creemos, ¿verdad? Con nuestra falta de fe, nos podemos perder. Sí. Y es lo que nos dice la lección, porque hoy en día se predica de la segunda venida de Jesús. Así es. Jesús se va a tardar, ya se tardó, y a veces ya ni creemos en eso, y Jesús lo profetizó, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestra incredulidad hoy en día nos puede perder, pastor. Así y es. eso de pensar, ya vimos la lección de la semana pasada, tanto hizo Jesús para salvarnos. ¿Qué está haciendo hoy en día? Está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, y aún así nos vamos a perder.
creamos, y la invitación es para nuestros hermanos, creamos que Jesús vuelve, porque ya lo anunció y está dicho en la Biblia y se repite siempre, pastor, ¿verdad? Así es. Y aún así debemos que creer aún más, y vamos a entrar a la parte final, pastor, ¿verdad? Porque nos menciona también que Jesús se va, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a entrar a la parte final que nos dice que vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas. Y qué emoción da eso, pastor, porque es de ir a predicar, nos habla de la obra misionera, ¿verdad? Así es, claro. Entonces, pastor, ¿con qué finalizamos la lección? Vamos a leerlo porque yo creo que las palabras que están acá escritas tocan directamente el corazón. Marcos capítulo 16, versículo 14, dice la Biblia: finalmente apareció a los 11 cuando estaban en la mesa, reprendió a su incredulidad y dureza de corazón. Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Notamos aquí cómo Jesús hace el énfasis, ¿verdad? Y presenta la contraria de no ser bautizado para darle mayor énfasis a la lección que está dando en esta parte. El que crea será bautizado, pero el que no crea será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De aquí nosotros aprendemos lo siguiente, y es que los cristianos no es que sean inmortales, ¿sí? Sino que Cristo ha prometido utilizar esas situaciones desfavorables cuando sean en beneficio del evangelio. No es que yo venga y agarre una serpiente y diga: yo soy cristiano y la serpiente no me va a hacer nada, no me va a morder. Es lo primero que va a hacer. Pero si en algún momento yo me encuentro en dificultades frente a la predicación del evangelio, hay una protección ahí especial. No va a pasar. Sin embargo, debemos saber que también hubieron personas que murieron, ¿verdad? Hubieron mártires. ¿Qué pasó ahí si Jesús entonces prometió protección? Pues bueno, pasa lo siguiente: cuando un milagro de protección sea para salvación de otros, Jesús lo va a permitir. Cuando la muerte sea lo que sirva para salvación de otros, Jesús la va a permitir. Y fue lo que pasó con los mártires, porque mientras más morían, más cristianos aparecían. Entonces yo creo que esta lección nos deja a nosotros una gran enseñanza, y es que en medio de las dificultades necesitamos aprender a confiar en Cristo, necesitamos salir y compartir el evangelio, necesitamos compartir cada parte, cada porción de la palabra del Señor que sea de aliento y de esperanza para otros. Muy bien, pastor, y incluso en nuestros días debemos que predicar aún más, con una intensidad más, ¿verdad? Y acá, viendo la lección que nos menciona, ya finalizamos el trimestre, pastor, y fue de bendición. Y yo creo que esta última parte y en los últimos versículos de Marcos, ¿verdad?, es un llamado a nosotros y nos llama a reflexionar, pero más es un llamado. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Solo de pensar, y si se les olvidó a los hermanos, vuelvan a estudiar el libro de Marcos, ¿verdad? ¿Qué tanto hizo Cristo Jesús por nosotros? Y Él nos da una misión de ir a predicar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿lo estamos haciendo? O sea, Dios y Jesús acá nos están dando un llamado a que nos unamos al mensaje. Incluso la Biblia lo menciona: la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Y también quizá nuestros hermanos que nos ven desde casa, ¿cuántos quieren decir al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que decirle al Señor, porque a veces no hacemos su voluntad y no estamos cumpliendo la misión, ¿verdad, pastor? Pero qué bueno ha sido la lección, pastor, qué bueno ha sido Dios, hemos aprendido de su amor este trimestre. Y pastor, ya cerramos nuestra lección, nos sentimos bendecidos, y yo quiero dejarles a usted, pastor, sus últimas palabras, ¿verdad?, para cerrar nuestra lección. ¿Qué nos puede decir, pastor, en sus últimas palabras? Muy bien, yo solo quiero resaltar la acción de los discípulos allá en Marcos 16:20, justo el último versículo. Dice la Biblia: y ellos salieron, hablando de los discípulos, y ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Solo necesitamos salir, predicar al Señor,
y del resto Él se encarga. La motivación de hoy es a que podamos predicar la palabra del Señor en el lugar en donde nos desenvolvamos, en el lugar a donde vayamos, compartamos siempre los milagros de Cristo Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, fue de bendición este trimestre. Hemos finalizado la lección y nos sentimos muy bendecidos. Quizá nos veremos muy pronto. Esta conexión 7, queridos hermanos, siempre va a estar con la lección cada semana. No duden en compartir, no duden en entrar a la página de Conexión 7, porque siempre va a estar ahí la lección en cada semana. Cada viernes se está transmitiendo para los hermanos, y para nosotros es una bendición poder estar con ustedes. Quizá nos vamos a ver pronto, pero les deseamos lo mejor a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Sigan estudiando su lección, y como lo aprendimos el día de hoy, es un llamado y reflexión a nuestras vidas, porque Cristo Jesús ha hecho tanto por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar de la palabra, predicar del mensaje, que Cristo vuelve, para que Cristo Jesús venga y quizá es ir con Él y ver a nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, gracias por estar con nosotros, fue de bendición para nosotros. Nos veremos muy pronto, queridos hermanos, que Dios los bendiga.